Ya, buenos días. Buenos días. Entonces vamos a empezar nuestra clase el día de hoy. Bien, en 1827, el Perú, ya libre e independiente, va a asumir un gran reto, iniciar su vida republicana. Y ahora pues un gran problema. ¿Quién nos va a gobernar? Los criollos no tenían experiencia de gobierno. Los indígenas no tenían educación. Así que los militares, por haber participado en las guerras de independencia, se van a creer con el derecho de gobernar el Perú y van a iniciar el primer gobierno de los militares en el Perú. ¿Cómo se llamó al primer gobierno de los militares en el Perú? El primer militarismo. Entonces, el día de hoy vamos a hablar del primer militarismo. Bien, ¿cuántos gobiernos militares existieron en el Perú? 4 gobiernos militares, ¿no? El primer militarismo, el segundo militarismo, el tercer militarismo y el cuarto militarismo, ¿no? Que va a abarcar a Juan Velasco Alvarado y a Francisco Morales Bermúdez. ¿Qué características tiene el primer militarismo a nivel de la sociedad, ¿no? A nivel de su economía y a nivel de su territorio? Cuando hablamos de la sociedad, hablamos de 3 clases sociales, ¿no? La llamada alta clase social, la clase media y la clase baja. ¿Quiénes conformaban la clase baja? Los indígenas y los negros. O sea, como podemos observar, la sociedad fue jerárquica, ¿no? Primero estaba la llamada alta clase social, la clase media y la clase baja. ¿Quiénes se integraban la clase baja? Los indios y los negros. Ahora, recordemos que a nivel territorial se van a establecer 2 principios para delimitar el territorio, ¿no? El uti possidetis y la libre determinación de los pueblos. ¿Qué decía el uti possidetis? Lo que has poseído, siempre lo seguirás poseyendo. ¿Qué dice la libre determinación de los pueblos? Que cada pueblo va a elegir a qué territorio pertenecer. Bien, a nivel de su economía vamos a encontrar 4 características, ¿no? A nivel económico hablamos de la exportación, ¿no? De la quinina, colorantes, cueros y lanas. El principal aporte o el principal ingreso que se tuvo durante el primer militarismo va a ser el tributo, ¿no? Fue el principal ingreso que tuvo el Estado peruano durante la etapa republicana, ¿no? Lo que es el tributo indígena. Ahora el Perú va a adoptar un modelo económico inglés basado en el libre mercado y lo que es la protección, ¿no? O el proteccionismo, que también lo van a abarcar los peruanos. Durante el primer militarismo va a haber una gran deuda que teníamos nosotros, producto de la independencia, ¿no? Por ejemplo, se debía a aquellos personajes importantes en el Perú que habían contribuido para la independencia.
hablamos de la deuda interna. Luego también está aquellos países que nosotros le debíamos por haber apoyado la independencia del Perú, la llamada deuda externa. Entonces nosotros teníamos dos tipos de deuda, ¿no? La deuda interna con aquellos personajes que habían contribuido a la independencia del Perú y la deuda externa para aquellos países que también habían contribuido, ¿no? Para la independencia del Perú. Ahora, recordemos que el primer militarismo abarca dos momentos, ¿no? La llamada era de los caudillos y la era del guano. El primer militarismo va a abarcar dos momentos, ¿no? La era de los caudillos y la era del guano. La era de los caudillos, o sea, va a haber constantes golpes de Estado entre los más importantes militares. La era del guano va a ser esa gran bonanza económica que tuvo el Perú en el siglo XIX, ¿no? Gracias a qué cosa? El guano, ¿no? Un abono natural que incrementaba la producción de la tierra. Durante muy pocos años, el Perú va a competir con Madagascar por la venta del guano. Pero va a llegar un momento en el cual el guano de Madagascar se va a terminar y se va a convertir el Perú en el único vendedor de guano a nivel mundial. Ahora, ¿qué cosa tenía el guano? Que era un elemento fácilmente absorbible por la tierra. Nitrógeno. ¿Qué presidentes conformaron el primer militarismo? José de la Mar, Agustín Gamarra y José de Orbegoso. Pero como le dije, el primer militarismo llega hasta la era del guano, con el último presidente, que es José Balta y Montero, ¿no? Ahora, José de la Mar, él va a ser el primer presidente constitucional del Perú, ¿no? Si me preguntaran a mí, ¿quién fue el primer presidente del Perú? Yo no puedo decir San Martín, ¿no? Porque San Martín solamente fue el protector del Perú, el protector temporal del Perú. Pero si me dijeran, primer presidente constitucional del Perú, ahí sí es José de la Mar. Si dijeran primer presidente del Perú, sería solamente José de la Riva Agüero, ¿no? Que llega al poder por golpe de Estado. Pero si me dijeran primer presidente constitucional del Perú, ahí sí sería José de la Mar. La Mar va a representar un ejecutivo débil. O sea, cualquier acción que él hacía, primero la consultaba al Congreso. Cualquier acción que él hacía, primero la consultaba al Congreso. ¿Cómo se llama ese ejecutivo? Ejecutivo débil. En su gobierno va a buscar darle más poderes al Congreso y va a promulgar una constitución, la de 1828. Esa constitución le va a dar más poderes al Congreso. El voto es secreto y directo. Gobierno presidencial de 5 años. 2 cámaras, Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. Se promulga esta constitución para darle más poderes al Congreso. A nivel político también se va a establecer el segundo Congreso Constituyente. Y la Mar va a tener que resolver un problema en Ayacucho con los indígenas siquichanos.
por la fuerte presión tributaria, ¿no? O los fuertes impuestos. La sublevación indígena en Iquicha, ¿no? Ayacucho. En el gobierno de Lamar se inicia la guerra contra la Gran Colombia, ¿no? La Gran Colombia fue ese gran proyecto de Bolívar que va a unir a los 3 países que él había liberado. A ver, ¿qué país se liberó Bolívar? Colombia, Venezuela y Ecuador. Con ellos quería formar la Gran Colombia, ¿no? Ese gran proyecto de Bolívar. Ahora, se van a dar campañas a nivel marítimo, la toma de Guayaquil, a nivel terrestre, la batalla de Saraguro, la batalla de Tarco. Se establece el convenio de Girón. Cuando encabezaba la campaña a la mar, es capturado por Agustín Gamarra y deportado. Cuando encabezaba la campaña, es capturado por Agustín Gamarra y deportado. Entonces ahora, ¿quién es el nuevo presidente del Perú? Agustín Gamarra. Gamarra va a representar un ejecutivo fuerte. O sea, a él no le importaba lo que decía el Congreso. A él no le importaba lo que decía el Congreso. Él hacía lo que él quería, lo que le daba la gana. ¿Cómo se va a llamar ese ejecutivo? Ejecutivo fuerte. A él no le importaba lo que decía el Congreso. Él hacía lo que él quería, ¿no? Lo que le daba la gana. ¿Cómo se llama ese ejecutivo? Ejecutivo fuerte. Fue un gobierno autoritario. Va a haber entonces una fuerte lucha entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. ¿Qué cosa se crea durante el gobierno de Gamarra? Se crea el departamento de Amazonas, la Casa de la Moneda, el Colegio Militar y San Carlos, la Dirección General de Aduanas. A nivel externo, ¿qué cosa se va a firmar? Por ejemplo, ¿no? Se establece el armisticio de Piura y se pone fin a la guerra contra la Gran Colombia, ¿no? Mediante un tratado, el Tratado Larrea-Gual. En ese momento, ¿cuáles eran los 2 países más importantes? En ese momento, ¿cuáles eran los 2 países más importantes? Perú y Colombia. Entre ellos se va a firmar el Tratado Larrea-Gual. Ahí Perú reconoce que Guayaquil le pertenece a la Gran Colombia. Y la Gran Colombia reconoce que Tumbes, Jaén y Maynas le pertenece al Perú. ¿Ya? Mediante el Tratado Larrea-Gual, Perú reconoce que Guayaquil le pertenece a la Gran Colombia. Y la Gran Colombia reconoce que Tumbes, Jaén y Maynas le pertenece al Perú. Con el Ecuador se firma el Tratado Pando-Novoa. Con Bolivia el Tratado de Tiquín. Bien, ahora, siempre hay que recordar en el gobierno de Agustín Gamarra a una mujer, ¿no? Ella es Francisca de Zubiaga, la Mariscal. Era una chica de 17 años, ¿no? Destinada a ser monja, ¿no? Hasta que conoce un joven apuesto que es Agustín Gamarra. Agustín Gamarra la rata del convento y la hace su esposa. Todo el Cusco celebra, porque él era prefecto de esa ciudad. Luego viene a Lima
Y como todo un varón, se sube al caballo y enfrenta a cualquier militar que estaba en contra del presidente Gamarra. Y es más, cuando se supo que el general Lafuente le iba a dar golpe de estado a Gamarra, Francisca va a la casa de ese general. Ese general sale huyendo. De ahí, ¿cómo la van a llamar en historia? Pancha Garrote. Ahora, en una de sus últimas luchas, ella es exiliada a Chile, ¿no? Por no apoyar al entonces presidente Orbegoso. Se dice que cae enferma y lo único que pide es que le saquen el corazón y lo lleven a la ciudad del Cusco. Finalmente, Francisca, estudiada la mariscala, muere a los 32 años de edad. Luego de Gamarra, ¿quién va a llegar al poder? José Luis de Orbegoso. Orbegoso va a desarrollar un gobierno de tendencia liberal y marcada inestabilidad política. ¿Qué es lo más importante que hace el presidente Orbegoso? Va a promulgar una constitución, la Constitución de 1834. Esa constitución va a crear los gobiernos locales o las municipalidades. Va a crear los gobiernos locales o las municipalidades. Ahora, en el gobierno Orbegoso se inicia la primera guerra civil del Perú republicano entre Bermúdez y Gamarra contra Orbegoso. Bermúdez entrega a Orbegoso a Agustín Gamarra. Perdón. Claro, Bermúdez se entrega a Orbegoso a Agustín Gamarra. Luego, más adelante, Orbegoso y Bermúdez van a firmar la paz en la batalla de Guaylucho, ¿no? El llamado abrazo de Maquinguay. Ahora, frente a esto, Orbegoso viaja a Arequipa a resolver un problema. Viaja a Arequipa a resolver un problema. Esto es aprovechado para que un joven militar en la ciudad del Callao lo derroque y llegue al poder a los 29 años de edad y se autoproclame presidente. Mira, ¿y cómo llega al poder? Saca del gobierno Orbegoso. Y es que estamos en un gobierno militar, dijimos, ¿no? ¿Qué cosa va a caracterizar a todo gobierno militar? Constantes golpes de Estado. Constantes golpes de Estado. Y eso va a suceder, ¿no? Orbegoso derroca a Bermúdez, Salaverry derroca a Orbegoso en la ciudad de Callao y se convierte en el presidente más joven en la historia del Perú. ¿Cómo se llama él? Felipe Santiago Salaverry. Entonces Salaverry se va a autoproclamar presidente del Perú. Va a restablecer la esclavitud. Va a iniciar una guerra a muerte a los militares en su contra. Finalmente ya se van a dar varias batallas por el poder. Por ejemplo, está la batalla de Yanacocha, la batalla de Uchumayo y la última batalla, que es la batalla de Socabaya. Es en la batalla de Socabaya donde es fusilado Salaverry en la plaza de armas de Arequipa. Ahí es fusilado Salaverry en la plaza de armas de Arequipa. Claro, él va a gobernar un año nada más, del 35 hasta el 36. La pregunta es, ¿y quién lo va a asesinar en la batalla de Socabaya? Andrés de Santa Cruz. Y así se inicia en el Perú
la llamada Confederación Perú-Boliviana, que estaba liderado por Andrés Santa Cruz, que llega al poder en 1836 hasta 1839. Él va a dirigir la Confederación Peruano-Boliviana, Andrés de Santa Cruz. Y se inicia, como le digo, la llamada Confederación Peruano-Boliviana.